¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy les traigo algo para sus servidores de Discord, principalmente si es un servidor para jugadores, porque hoy les voy a enseñar a cómo configurar un bot para que les avise automáticamente cada vez que haya un juego en descuento o totalmente gratuito en Steam, Epic o algunas otras plataformas. Así que esto es muy ideal para que de esta manera no te pierdas tú y tu comunidad ninguna de estas ofertas. Así que ponte cómodo porque te lo voy a enseñar paso a paso cómo dejarlo listo en tu servidor de Discord. Pero esto te lo voy a mostrar luego de esta pequeña pausa. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener este bot en nuestro servidor. Si no lo tienes aún, lo puedes invitar desde el apartado de descubrimiento, aplicaciones. Aquí colocas el nombre del bot, lo buscas, lo seleccionas y le das añadir aplicación, y de esta manera lo puedes invitar a tu servidor. Solamente seleccionas tu servidor, le das continuar, acepta los permisos requeridos, lo autorizas y de esta manera lo puedes invitar a tu servidor. También en la descripción de este video te dejaré el enlace a su página oficial desde donde también lo puedes invitar. Antes de hacer la configuración del bot, quiero que tengan algo en cuenta, y es que pueden crear un rol especial que los usuarios puedan reclamar, por ejemplo con el sistema de incorporación del servidor o mediante algún mensaje en algún canal que tenga ese mensaje, botones, reacciones o menú, para que los usuarios puedan reclamar este rol y puedan ser notificados cuando se publique algún juego que esté en descuento o en alguna promoción. Además, deben considerar en qué canal es que se va a realizar estas publicaciones de estos anuncios de los juegos que están en promoción o gratuitos. Puede ser, por ejemplo, que puedan utilizar el canal de anuncios de su servidor, o puede ser que tengan un canal aparte independiente para que únicamente en ese canal se publique este tipo de publicaciones de los juegos en promoción. Pero recuerden que estos canales principalmente deben ser configurados para que los usuarios, si acaso todos o los que tengan error de verificado, puedan ver el canal y su contenido, pero no puedan alterar el contenido del canal. No pueden enviar mensajes, no pueden, en este caso, crear hilos, colocar reacciones, únicamente que puedan ver el contenido de ese canal. Y recuerden que este bot debe tener los permisos necesarios para que pueda hacer las publicaciones correspondientes en el canal que nosotros vayamos a seleccionar o utilizar para los anuncios de juegos que estén en promoción o gratuitos. Ahora, para configurar este bot es muy sencillo. Yo les aconsejo que hagan la configuración desde el canal donde ustedes quieran recibir las notificaciones. En este caso, yo voy a buscar y dirigirme a mi canal donde quiero recibir este tipo de notificaciones, y aquí lo que tenemos que hacer es utilizar el comando de setting. Y lo primero que les aconsejo en este caso que hagan sería entrar al apartado de otras configuraciones y seleccionan el idioma con que ustedes quieran recibir estas notificaciones de los juegos en promoción, y si acaso el costo de esos juegos si seleccionan alguna otra opción de recibir notificaciones de juegos con algún tipo de descuento. En este caso yo seleccioné dólar para la moneda y en español para recibir este tipo de notificaciones. Ok, ahora debemos seleccionar qué tipo de notificaciones queremos recibir en este canal. Para eso podemos seleccionar algunas de estas opciones, como por ejemplo recibir notificaciones de DLC o complementos de algunos juegos, o algún juego que esté temporalmente gratuito un fin de semana. También podemos recibir esa notificación para poder jugar ese juego ese fin de semana, o en este caso aprovechar algún descuento de algún juego que esté totalmente gratuito, que es lo que nos interesa,
aquí vamos a seleccionar esta opción y aquí vamos a seleccionar el canal donde vamos a recibir estas notificaciones, y por ese motivo en este caso les dije que hagan esta configuración directamente en el canal donde van a recibir estas notificaciones para que sea mucho más fácil seleccionarlo de esta manera. En este caso aquí lo van a seleccionar y luego pueden configurar alguna de estas otras opciones. Pueden aquí cambiar si acaso el diseño o configurar el diseño visual del mensaje que vayan a utilizar para estas publicaciones de los juegos que están en este caso en descuento. Por ejemplo, pueden utilizar el diseño de más información, que es uno de los que más me gusta utilizar, o pueden utilizar el diseño predeterminado. Solamente ustedes aquí verifican estos diseños y seleccionan el que más les agrade o les convenga utilizar y lo seleccionan, y de esta manera utilizan ese diseño. Ahora, en el apartado de configuración de filtros, aquí podemos ciertamente seleccionar las tiendas o plataformas de las cuales queramos recibir esas notificaciones de esas promociones de juegos gratuitos. Por ejemplo, en este caso, supongamos, yo únicamente a mí me interesa recibir notificaciones de juegos gratuitos que estén en Steam. Entonces desmarco las demás tiendas o plataformas y únicamente dejo la de Steam para que de esta manera solamente me avise de juegos que estén gratuitos o en promoción únicamente en Steam, y las demás opciones las dejo de esa misma manera en este caso, porque yo recomiendo dejarlas de esta forma, ¿ok? Y ahora en el apartado de configuración de notificación, aquí podemos seleccionar o especificar error para mencionar a los usuarios cuando salga algún juego gratuito, cuando se haga ciertamente la publicación correspondiente, y de esta manera se haga esa mención mediante este error que ustedes van a seleccionar en esta pantalla. Yo les aconsejé y les recomendé crear un rol que los usuarios puedan reclamar, y en este caso vamos a buscar ese rol que les aconsejo, como dice acá, que muevan primero a una posición considerablemente alta ese rol para que el bot lo pueda ciertamente detectar y reconocer, y ustedes ciertamente lo puedan seleccionar. Luego de que ustedes hayan seleccionado ese rol, ustedes pueden volver a mover a la posición correspondiente donde debería estar ese rol, porque lo importante es que el bot ciertamente lo pueda detectar para que nosotros lo podemos seleccionar. En este caso yo lo puse en esta posición, pero él corresponde a su ubicación en esta posición. Entonces, después de haberlo seleccionado en la configuración de notificación, yo lo muevo a la posición correspondiente donde debería estar. Y después de esto, que hace la configuración, ya tenemos ciertamente el sistema de notificación del bot para que nos notifique de cuando haya, en este caso, algún juego gratuito o en promoción. Y aquí en Max podemos hacer un mensaje de prueba enviándolo usando esta opción, y así verificar si acaso que la configuración ha sido correcta, la que hemos realizado en este caso. También podemos utilizar la otra opción para reenviar la última notificación de la última promoción o oferta disponible, que en este caso sería esta, y de esta manera verificar que el mensaje esté correctamente a nuestro estilo o diseño que queramos utilizar. En este caso está bien así, y eso sería todo lo que tenemos que hacer para configurar este bot para recibir estas notificaciones de estas promociones o juegos gratuitos. Y eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado y hayas entendido esta explicación para que de esta manera puedas aplicar este sistema de notificaciones automáticas de cuando salga algún juego en promoción o gratuitamente en alguna plataforma.
Así que ya dicho todo esto, yo me voy despidiendo, pero recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y si acaso algún comentario de alguna opinión o duda que tengas sobre este tema de este video. Y ya dicho todo esto, yo me voy despidiendo, cuídate mucho y nos vemos en la siguiente ocasión. Bye bye, chao chao.